programa cultural de la Fiesta de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas contiene un importante apartado cultural y parte del mismo son las visitas y rutas culturales guiadas con diferente temática por las calles y monumentos de nuestra ciudad. Parte de estas rutas se va a encargar de impartirlas la profesora de Historia de la UNED y del Instituto Bernardo Balbuena, Eva Jesús Morales. Bien, Eva, como todos los años, el programa cultural de la Fiesta de la Vendimia y el Vino contiene un apartado importante de índole cultural que se compone, entre otras citas, de visitas y de rutas guiadas por la ciudad. Cuéntanos el contenido y un poco esta programación. Bien, pues como todos los años hay una parte dentro de las fiestas que está dedicada al patrimonio, a las rutas que llamamos patrimoniales. Es una iniciativa que ya está teniendo bastante buena acogida desde hace unos años y bueno, pues se repite un año más, pero este año queremos darle una vuelta. No van a ser las rutas de años anteriores, sino que cada una de ellas son diferentes. El itinerario, el recorrido, el contenido varía en relación a las de años anteriores. Es importante que, acompañando a la parte tan variada que hay dentro de estas fiestas tan importantes, pues haya esa parte cultural, que además de la ruta patrimonial, pues viene acompañada de los museos y de toda la oferta cultural que tiene Valdepeñas. En el caso que me corresponde son las rutas patrimoniales, que en concreto son dos, y si quieres pasamos a comentar cada una. Pues la ruta que vamos a iniciar esta misma tarde, hoy miércoles a las 8, con el punto de encuentro en la Plaza de España, la hemos llamado Caminando con hidalgos y poetas, valdepeñeros ilustres. Esta misma ruta se retoma, se repite durante el fin de semana, el sábado en concreto a las 11 de la mañana. Es una forma de dar respuesta a las solicitudes de visitantes que llenan el cupo. Estamos muy contentos porque siempre hay una lista de espera bastante nutrida y es un poco para adaptarnos también a los horarios laborales, que una sea por la tarde y otra por la mañana en fin de semana. Hoy es un tema bastante interesante porque en la época dorada de Valdepeñas, pues no solo fue el siglo XIX, como se ve en la otra ruta, sino los siglos precedentes. Y además, precisamente hoy coincide con un hecho muy importante también, que es que, pues, por ejemplo, la Casa de los Vasco, que es un edificio muy importante, pues ha sido declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento. Ha aparecido en prensa, es un hecho bastante importante y precisamente conectando con esa circunstancia y con esa época en la que conservamos la arquitectura residencial de Valdepeñas, que se mantenga en pie con esos tapiales y esas características y esos elementos que nos remontan a la edad moderna, pues creo que tiene todavía más significación poder conectar con ese periodo que en la vecina Almagro celebran cada año como ese siglo de oro. El año pasado ya iniciamos un poco el siglo de oro, empezamos a hablar de esa época, del Renacimiento, del siglo XVI, del siglo XVII, pero este año yo creo que merecen ser protagonistas esos valdepeñeros ilustres, esos grandes personajes que han pasado a la historia de nuestra localidad, de la mano como esta escultura que tenemos aquí en el Paseo de la Estación, donde estamos, Bernardo de Balbuena. Vamos a ver su labor como poeta, pero también como partimos de la Plaza de España, veremos algunos elementos, algunos guiños heráldicos a los hidalgos que poblaron nuestra villa en los siglos XVI y XVII. Esos momentos en los que se estaba ampliando la iglesia parroquial y toda esa zona del centro por la que caminaremos, desvelando algunos rincones ocultos de ese periodo que conectaremos con el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX para que la siguiente ruta, la del Paseo de la Estación, pues ya sea la dedicada a los siglos siguientes. Entonces todo tiene un sentido de que sean consecutivas, pero también que traten temas diferentes. Como digo, en este caso está dedicado a las calles por las que caminaron esos hidalgos, esos poetas que tuvieron gran resonancia
en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el caso de Bernardo de Valbuena, fue obispo de Puerto Rico y tuvo una trayectoria muy interesante en el mundo de las letras, elogiada por los grandes, como por ejemplo el caso de Lope. Entonces es importante que esta ruta también sirva para poner en valor a los grandes personajes de la historia local, que aunque lleven el nombre de algunos centros educativos, como es este caso, pues no se les conoce quizá en su justa medida. Aquí tenemos la escultura dedicada a Bernardo de Valbuena presidiendo el Paseo de la Estación, una escultura que sustituye a otra anterior que hubo en este mismo lugar y que ya se le dio esa importancia, pues se trata de recuperar esa necesidad de que su nombre perdure, que se conozca y, como no, pues utilizar los lugares, los espacios, las plazas, las calles para caminar junto a ellos en la memoria, porque a través de la memoria de sus gestas, de su producción literaria, de su capacidad creativa, la historia también contribuye a generar una identidad cultural dentro de nuestra población. Bueno, también quisiera aprovechar para invitar a todas las personas interesadas a acudir a la oficina de turismo, que es donde se están realizando todas las inscripciones, porque como miembro también de la Asociación Histórico-Cultural y para el desarrollo cultural de la localidad Orisos, se está organizando una actividad muy interesante en el Cerro de las Cabezas. Es una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el domingo en 2 pases, a las 10 y a las 12 de la mañana. Yo creo que es una propuesta también muy interesante desde el punto de vista arqueológico, donde también se pondrán en valor los últimos hallazgos, y ahí están mis compañeros también para acoger a los visitantes. No olvidéis pasaros por la oficina de turismo porque merece mucho la pena. La segunda ruta, que tiene lugar el jueves a las 8 de la tarde y que se repetirá el domingo a las 11 de la mañana, va a tener como escenario el lugar donde nos encontramos, que es el Paseo de la Estación, un lugar emblemático de la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este año la ruta tiene un giro muy interesante porque, aunque están presentes las sociedades de recreo, los casinos, los círculos en Valdepeñas, porque saldrán a nuestro camino, pero no serán este año los protagonistas, también vamos a hablar de otros rincones. Teníamos la petición todos los años de llegar hasta la Casa de los Izarra y por fin este año vamos a llegar en la calle 6 de Junio, en la calle Ancha, pero antes de llegar allí vamos a partir del templete de la música en este paseo que nos acoge y vamos a contar la historia de la urbanización de esta zona, de este ensanche del siglo XIX que tuvo su momento de apogeo a principios del siglo XX. Por eso la ruta lleva como título Paseando por Valdepeñas a comienzos del siglo XX. Utilizando distintos recursos, entre ellos la fotografía histórica, vamos a intentar reconstruir estos espacios por los que pasear tranquilamente a la vista de la arquitectura que monumentalmente todavía se alza en ellos. Y partiendo de este templete de la música y en relación a esa banda que tocaba esos domingos y que incitaba al paseo de esa burguesía, vamos a ascender, como digo, en sentido inverso lo que hacíamos en años anteriores, hacia otros puntos aún no reconocidos en ese momento y que no hemos paseado antes de Valdepeñas. Vamos a terminar probablemente en el centro, es decir, hacemos el camino inverso, no salimos de la Confianza como otros años, sino que salimos del Paseo de la Estación y caminamos llegando por Capitán Fillol. Ahí nos encontraremos los casinos, pero en un momento determinado de la calle Ancha vamos a hacer ese giro insospechado a los Izarra y vamos a empezar a caminar por otras calles. Está la calle Castellanos, podremos luego por la zona de la plaza visitar elementos interesantes en la calle Escuelas. Se trata de diversificar el itinerario, de conocer otros símbolos del modernismo, del eclecticismo en ese momento inicial del 1900 que tan trascendente fue para la economía, ya que estamos en las fiestas de la vendimia, pues para conectar con el comercio del vino y con esos elementos simbólicos relacionados con la vid que tenemos en algunas de las puertas de este Paseo de la Estación y que analizaremos su iconografía. Esa es la propuesta del itinerario del siglo XIX, principios del XX de este año, que deseamos que sea de vuestro agrado.